¿Se imagina el desplazamiento de la cordillera a la ciudad? Parece la escena de una película de ficción, pero la verdad es que es más posible de lo que se piensa. Y hoy la situación tiene a los geólogos de cabeza. Todo se debe a la falla de San Ramón, y es que los resultados del extenso estudio realizado por expertos de la Universidad de Chile ya llegó a las manos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y no son nada esperanzadores. La ruptura de la corteza terrestre tiene una extensión de 300 metros y se extiende por 5 comunas de la capital: Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Puente Alto. Lo preocupante de la situación es que la franja está activa y acumulando energía, lo que puede desencadenar un terremoto de hasta 7,4 grados en la escala de Richter, provocando cambios en el suelo y el desplazamiento de la cordillera de los Andes sobre el Valle de Santiago, peligrando la vida de los 150.000 vecinos de la falla. Me preocupa porque aquí igual hay varios niños, personas, y bueno, la información sobre la municipalidad es totalmente nula. La información la tenemos sobre la tele, sobre sismólogo, cosas así. Sí, pues es peligroso, harto peligroso, pues. Peligroso para la familia, para todos, pues. Nosotros sabemos de la falla San Ramón, pero ¿a dónde vamos a irnos? Tenemos que seguir acá nomás, que sea lo que Dios quiera. Súper peligroso porque todos sabemos que estamos muy mal informados, porque aquí debiera existir una información clara del municipio. Nosotros recién nos estamos informando, hay mucha energía acumulada y es tremendamente peligroso para todos nosotros. El temor en la zona oriente de la capital es cada vez mayor. Vivir en el sector precordillerano se transformó en una bomba de tiempo, mientras que la Seremi de Vivienda Metropolitana estudia la posibilidad de prohibir construcciones en los sectores de riesgo. Mira, hoy día tenemos una advertencia, ¿ya? Yo creo que es importante decir, hoy día tenemos una advertencia que es conocida por toda la comunidad. Las decisiones en materia de planificación también son a la par. De hecho, hoy día, por ejemplo, tenemos una norma chilena explícita, que existiendo una falla activa, automáticamente prohíbe, digamos, las construcciones en ese sector. O sea, y los procesos de planificación, que también tiene que ver con procesos en donde se adoptan medidas con los consejeros regionales, con los municipios, tiene que ver con procesos que son complementarios también a ellos. En agosto ya debería ser público un informe clave que esclarecerá lo que ocurrirá con futuras construcciones en el sector precordillerano. Sin embargo, hay colegios, hospitales, edificios y casas construidos en el lugar y que no tienen ningún indicio de qué pasará con ellos o si deberán abandonar sus hogares. Se les evacuaría por qué, y hay un tema puntual respecto al estudio. Una de las cosas que tampoco determina el estudio es cuándo puede ocurrir un evento. De hecho, puede ocurrir en cientos o miles de años. Entonces, por lo tanto, hoy día es importante de que las decisiones que se tomen se tengan absolutamente la seriedad y los resguardos de que efectivamente estén estudiadas y precisas. Hoy día nos han recomendado los expertos, es necesario no generar alarma, es necesario que no se provoque una situación caótica desde el punto de vista, sino que es necesario informar a la comunidad, pero que también la comunidad sepa que se requieren estudios mucho más precisos. El último movimiento de la cordillera ocurrió hace 8.000 años atrás, a raíz de un terremoto ocasionado por la falla. Hoy, año 2012, los estudios indican que es posible que vuelva a ocurrir. Hoy Santiago vive contra el tiempo, peligrando vidas y enfrentando desastres catastróficos de no tomar precauciones urgentes y necesarias. Es inminente un temblor de 7.4 de magnitud en la escala de Richter a propósito de esta falla de San Ramón. Nos hicimos cargo y Charlie Rivera, nuestro periodista, está con César Arriagada, geólogo de la Universidad de Chile, que permanentemente está con nosotros acá en el estudio. Charlie, usted con la palabra. ¿Qué tal, muchachos? Estamos sobre la falla de San Ramón y, como bien dice Felipe, estamos con César Arriagada para que nos cuente más detalles acerca de esta noticia. César, ¿cómo estás? Buenos días. Explícanos un poco más el contexto donde estamos. Bueno, hemos elegido este lugar acá cerca del Mirador de los Dominicos, con la idea de mostrar un perfil, una geometría para tratar de entender qué significa esto de la falla San Ramón, ¿ok? Entonces, si miramos el esquemita que yo hice en la pizarra, que tenemos acá al fondo, hacia el este, la zona con nieve, que sería nuestra gran cordillera de los Andes. Si se fijan, al moverme hacia Santiago, voy bajando el relieve, llego a una zona que está todavía
bastante alta sobre la ciudad de Santiago. O sea, si miramos hacia el sur, se puede ver la cordillera, al fondo unos cerritos más pequeños, si la cámara me ayuda ya hacia el sur. Sí. Y finalmente caemos hacia la ciudad de Santiago. ¿Ok? Ajá. E incluso podemos llegar hasta el Cerro San Cristóbal si es que hacemos el corte completo. ¿Ok? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho? ¿Perdón? El smog que hay en Santiago a esta hora no permite ver mucho más allá, pero justo en el corte donde empieza el smog está Santiago. Nos quedó clarito, César. Se entiende perfecto. Muy bien. Sí. Entonces, ¿de qué se ha hablado últimamente en la prensa, cierto, a partir de este estudio científico? Ajá. Básicamente estaríamos hablando de esta raya que yo he puesto acá. En el fondo, ¿qué vemos? Tenemos una cordillera muy alta, un sector relativamente plano, pero que está sobre la cota de la ciudad de Santiago. ¿Ok? Entonces los estudios proponen la existencia de una falla, ¿cierto? Que esa sería la falla San Ramón, ¿ok? Donde, de acuerdo a los estudios, ¿cierto? A la investigación, todavía que espero siga realizándose, tendríamos como máximo, como el peor de los casos, el sismo de esta magnitud 7 y algo, ¿cierto? César, no significa que sea el caso. Sí, ahora, lo conversábamos antes de presentarte junto a Charlie. Estamos hablando de un plazo de qué tipo, de qué magnitud, porque se hablaba en la nota que hace 8.000 años que se produjo el último sismo de importancia en ese lugar. Estamos hablando cuando sale de portada del diario el día de ayer, que es algo inminente, que puede soltarse o liberarse esa energía en ese lugar a la brevedad. No se sabe. Lo que dicen los estudios es, asumiendo, por ejemplo, que la falla fuera una sola, desde la parte norte de Santiago, es decir, del barrio Alto, Las Condes, y yo la uno hasta Puente Alto, como una sola gran falla, y que se desplazara 4 metros en un solo evento, ahí ocurriría un sismo de magnitud 7 y algo, 7,4 creo que salían. ¿Cuánto duraría esto, César? ¿Duraría una fracción de segundo? ¿Duraría 1 minuto, 3 minutos? ¿Sería devastador? Normalmente son sismos que van a ser menos de 5, estamos hablando del orden de 1 a 2 minutos y algo, ¿cierto? ¿Ya? Y van a concentrar la zona de daño en torno a la traza de la falla. Pero quiero insistir, ese es el peor escenario. Y los estudios al momento se deberían seguir realizando para llegar a determinar con mayor precisión si efectivamente el peor escenario puede bajar o incluso aumentar. César, hoy día en el diario Las Últimas Noticias viene un nuevo artículo que, bueno, este diario hace rato que está hablando de este tema y habla justamente esa fotografía que se alcanza a ver ahí, es la avenida General Blanch, ¿no es verdad? Y eso es un escarpado, es decir, es una subida. Según lo que se señala acá, esta subida de alguna manera va siguiendo este escarpado que se habría provocado luego del último gran terremoto que se registró justamente sobre la falla de San Ramón. Pregunta, si es que efectivamente hubiese un evento sísmico de esa magnitud de 7,4 o ponle la magnitud que tú quieras, ¿podría ocurrir algo similar? Es decir, casas que están a cierta altura pudiesen provocar que el terreno donde están se elevara o se levantara hacia un lado y por cierto cayera hacia el otro en esa magnitud, en esa dimensión. Claro, si analicemos, tratemos de analizar qué significa esto. Voy a hacer mucho más simplificado el esquema. Supongamos que esto está junto hoy. Ya. Ok. Y veamos qué pasa después de un terremoto. La falla se activa, este bloque sube, este queda a la misma cota, pero relativamente queda más abajo. Así es. ¿Se entiende? Claro. Este bloque sube y este baja. No es que baje, queda fijo. Sube el bloque oriental. Sí, claro. En este caso, lo que se ha determinado es que este salto es del orden de 4 metros. ¿4 metros? Es harto. Ahora, sean cuidadosos, eso hay que ser también riguroso. No se sabe al momento si es un solo evento o es la suma de más de un evento. De acuerdo a la investigación científica, una hipótesis es que sea un evento de alrededor de 4 metros. Otra opción es que sean 2 eventos, es decir, 2 metros cada uno, por ejemplo, si quiero simplificar. Y cambia mucho si estos eventos fueran realmente pequeños, pero la suma de todos los eventos me da 4 metros. César, ¿Se entiende? Sí, perfectamente. César,
esa zona de nuestra capital está habitada hace 30, 40 años. ¿Por qué ahora, y es la inquietud de muchas personas, por qué se le ha dado tanta cobertura a lo que está sucediendo en la falla de San Ramón en este momento? Han habido estudios nuevos que avalan la peligrosidad del sector. ¿Qué es lo que sucede en este momento que se está hablando de un tema donde ha vivido gente hace mucho tiempo? Claro, o sea, yo alguna vez les conté... la traza de la falla San Ramón, que incluso sigue hacia el norte, se llama Apocuro, son estudios que vienen ya de los años 50, 1950, los primeros registros acerca de esta posible falla. Lo que se está haciendo ahora es detallar un poco más y saber cuál ha sido su historia más reciente. De que hay una falla sabemos, porque tengo una cordillera gigante al lado, estructuralmente o geológicamente, yo no puedo explicar una cordillera y Santiago acá abajo, ¿cierto? Hay un desnivel enorme sin una falla que levante todo esto. Ah, claro. A esa escala geológica grande, ¿cierto? Claro. Pero el conocimiento de esta falla existía. Lo que se está tratando de hacer ahora, gracias a los estudios científicos, es determinar la posibilidad del riesgo a la población. ¿Ok? Y efectivamente todos sabemos que después del sismo del Maule, yo pienso que las autoridades tomaron más conciencia de la importancia de hacer estos estudios. César, César, maestrísimo, habla Juan Salfate. ¿Cómo está, compadre? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Tengo una duda, obviamente yo no soy ningún experto en estas materias, pero sí me he juntado con muchas personas de toda índole que tratan precisamente el fenómeno de los sismos y que obviamente conciernen y no atacan directamente a cualquier persona, ciudadano que vive sobre todo en este caso de la falla. De un tiempo a esta parte, César, muchas personas agrupándose en comunidades de barrio fueron a manifestarme si yo podía tocar el tema de por qué, y esta es una gran inquietud, porque ya está claro que todo el trabajo que han hecho ustedes nos pone en el estado preciso y riguroso de alerta de cualquier cosa que pueda ocurrir. ¿Por qué? Y esta es la gran pregunta que se hace muchas personas que viven y le afecta esto directamente. ¿Por qué las planificaciones de urbanización de las municipalidades, teniendo este conocimiento, no aprovechan la sabiduría que ustedes pueden aportar y hacen repavimentaciones sin considerar la falla? Construyen casas y edificios altos sin considerar la falla y sencillamente teniendo el dato fehaciente a la mano es como aquí no pasó nada y obviamente es casi como saltarse un permiso municipal. ¿Por qué pasa eso? ¿Dónde entra la geología en un país que es el más sísmico como Chile y cuando se construye una y otra vez sobre algo tan peligroso como una falla? Habría que verlo desde este punto de vista. La experiencia chilena basada en sismo está asociada esencialmente a los sismos de subducción, ¿ok? Y existen normas que permiten edificar de manera muy segura y basta ver los resultados de los últimos terremotos. No hubo gran daño en edificios, ¿cierto? Salvo casos muy puntuales. Entonces la norma sísmica asociada a sismos de subducción es muy buena. El conocimiento de fallas activas que estén en la corteza, no asociado a la subducción, ¿ok? Es un campo que se está recién desarrollando ahora. Entonces, yo pienso, este estudio que habla de la falla San Ramón, que lidera mi colega Gabriel Vargas, es un estudio que se está haciendo ahora y salió inmediatamente a la luz pública. Si no me equivoco, incluso fue financiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Tal vez me equivoque, pero significa que se está haciendo un esfuerzo. Ahora, obviamente, hace 30 años, tal vez ni siquiera existían los métodos para poder entender cómo funcionan estas fallas en superficie. Entonces, el avance de la ciencia ahora nos permite entender. Por supuesto, ojalá se haga una regulación especial, eso sí, con urgencia. Y por eso mismo te hacen los lobos. Sería esperable. Y te quiero preguntar, ¿existe una falla de similares características en otra parte de nuestro país? Porque hablamos de Santiago, sabemos que en estas 5 comunas viven alrededor como de 2 millones de personas. Es enorme la cantidad de gente. Y me toca a mí, de hecho. Pero, claro, les toca a varios de ustedes. Hay varios fallados, Magdalena. Pero, ¿esto se replica en otras regiones de nuestro país? Hace tiempo yo estaba esperando esa pregunta. Debería responderla usted mismo en el panel, porque yo siempre le he hablado que hay una cordillera. Si hay una cordillera, por defecto tienen que haber fallas, en muchas otras pliegues, rocas y no sé si quieren petróleo, cobre, oro. Está todo asociado a la cordillera y a la subducción. Entonces la respuesta es casi obvia. Chile está lleno de fallas. ¿Están todas identificadas?
Sí, en el Senado. Hay mapas geológicos, ¿cierto?, que ha desarrollado el Servicio Nacional de Geología y Minería en los últimos 50, 40 años, donde están identificadas estas fallas. Y siempre al pie Lo que de la falta tal vez es saber cuál de ellas tiene un riesgo al momento, que sea potencial a las ciudades. Y que se tome en cuenta el conocimiento, digamos. Claro, como las fallas que traspasan y que están en Argentina y que han provocado en el último tiempo terremotos devastadores, César, como tú muy bien sabes. Como la que está acá. En el fondo este sería el análogo de la San Ramón, pero en Mendoza. Y ahí hay evidencias de Mendoza que fue totalmente devastado, 1800 algo, no recuerdo el momento, asociado a fallas en la corteza. Producto del crecimiento de la cordillera. Sí, claro. César, te quiero invitar a ti, por supuesto a todos quienes están con nosotros a esta hora, a que veamos la siguiente nota y que dice relación con un libro que escribieron colegas tuyos, en particular Rodolfo Zaragoni, en el sentido de cuáles fueron exactamente los daños en el suelo de la franja del terremoto del 27 de febrero del año 2010, que se estableció que la ruptura fueron efectivamente 500 kilómetros. Sin embargo, se estableció que desde La Calera por el norte hasta la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos, que es aproximadamente 800 kilómetros, el terreno se licuó. Dicho en buen castellano, se ablandaron esos terrenos. ¿De qué se trata esto y de qué manera se está trabajando para evitar justamente posibles problemas de aquí en el futuro? Se lo contamos en la siguiente nota, César, y a la vuelta tenemos muchas preguntas que hacerte a propósito de este tema. Aquí está. Impacto ha causado la publicación del libro que revela que 120 sitios a lo largo de 800 kilómetros del país se licuaron producto del terremoto del 27 de febrero de 2010. Es decir, que el terreno sólido sobre el cual estaban construidos edificios, casas y carreteras se ablandaron al perder resistencia. El estudio publicado refleja que estos sitios se mantienen preocupantemente débiles hasta hoy. Las conclusiones emitidas por el libro MW 8.8 Terremoto en Chile, efectuado por el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, justifica que la distancia afectada por la catástrofe supera ampliamente lo estimado hasta hoy, que solo consideraba 450 kilómetros, nada más y nada menos que 350 kilómetros menos que lo efectivamente real. Es decir, el libro genera una verdadera alarma a tener en cuenta entre las localidades de La Calera y Valdivia, espacio geográfico que se mantendría débil y vulnerable hasta hoy para la intranquilidad de sus habitantes. Sin embargo, el autor del libro, Rodolfo Zaragoni, manifiesta en él que la ingeniería antisísmica en Chile es buena, pero hay que corregir muchas cosas e implementar mayor y mejor tecnología al tratarse del país más sísmico del mundo. A raíz de esto es importante recalcar que muchas infraestructuras urbanas, entre ellas edificios, puentes, pasos sobre nivel y carreteras, tuvieron y tienen hasta hoy un deficiente sistema antisísmico y otras simplemente con ausencia de un sistema de seguridad contra eventuales movimientos telúricos. Recordemos que el 27F dejó 525 víctimas a nivel nacional, entre ellas 158 debido al tsunami. No obstante, la catástrofe pudo haber sido mayor, mucho mayor, ya que el maremoto duró cerca de 4 horas a distinto nivel, lo que pudo generar mayor cantidad de víctimas. A raíz de este elocuente análisis que contiene el libro publicado de la Universidad de Chile, nos preguntamos cuándo se concretará y será pública una serie y contundente sofisticación, inversión e intervención de las autoridades gubernamentales para garantizar a la población una vez por todas la tranquilidad de muchos chilenos que constantemente vivimos con la incertidumbre de que nos pueda deparar nuevas catástrofes, más aún sabiendo que vivimos en el suelo más vulnerable del mundo. Aportes realizados como la investigación de este libro claramente son un paso. Ahora queda esperar la reacción concreta de las autoridades. Terrenos débiles que dan cuenta de los estragos del terremoto y de cómo son terrenos que además quedan... retomamos el contacto con César Arriagada, que está en el móvil, precisamente en la falla de San Ramón. Y además para preguntarte, ¿esto es normal que suceda después de movimientos de tal intensidad con los terrenos, con los suelos? Ok, bueno, un poco una referencia al libro. Este libro se lanzó ayer. Son 14 capítulos
donde se integra la información multidisciplinaria. Tenemos un capítulo, por ejemplo, escrito por geólogos sobre la evidencia geológica en terrenos, está todo el análisis de los ingenieros civiles, también del grupo de sismología. Un libro que debiese ser, espero, un referente en el futuro de lo que ocurrió en el sismo del Maule. O sea, fue como un terremoto el lanzamiento del libro. Claro, así dicen, yo me arranqué a almorzar. Bueno, volvamos al tema de la licuefacción, que es probablemente lo que me preguntan ustedes. Sí, claro. Y, por ejemplo, en el sismo del año 85, en la zona de Reñaca, todos estos edificios que estaban en la costa, que estaban construidos sobre arena, colapsaron. Así es. Eso no es culpa directamente de que hay una falla por debajo, por ejemplo. Es efecto en sí del sismo, del terremoto, pero peor aún, es básicamente la calidad del suelo sobre el cual tú construyes. Claro. Entonces acá hice un monito, supongamos, no estoy diciendo que sea justo en Santiago, es solamente un ejemplo. Si yo tengo arena, estoy poniendo puros puntitos, estoy tratando de decir esto es un suelo arenoso. ¿Ok? Poroso. Y claro, y en esos poros, tal como tú dices, va a haber agua, fluidos. Claro. ¿Ok? Y yo pongo un edificio acá arriba. ¿Ok? Cuando haya un sismo, esto va a vibrar, se va a mover, el agua va a fluir, sale. Hay veces que se generan volcanes de barro, muchas veces se describieron ahora en el sismo del Maule también. Que es como la napa subterránea, César, ¿o no? Claro, el agua que arrastra barro y salta a presión durante el sismo. Ya, entonces, como yo estoy sacando material, que puede ser fluidos, barro, este suelo, ¿qué hace? Cede, colapsa. Y entonces, obviamente, la construcción que esté arriba va a sufrir daño importante. Y por lo tanto, bajo esa lógica, nunca más debieras construir sobre ese suelo. O anclarlo. O buscar la roca. Perfecto. Exactamente. La ingeniería te permite construir donde tú quieras. César, más las lucas que pongas. César, significa entonces que el parámetro, si se quiere, a establecer, y eso es lo que de alguna manera las autoridades debieran considerar, para la construcción en ciertas zonas entre La Calera por el norte y Valdivia por el sur, es decir, ahí los parámetros del tipo de construcción tienen que cambiar radicalmente de aquí en adelante. Sí, yo sería un poquito, no sé, más fuerte. No es solamente pensar en el sismo del Maule. Ese fue, por ejemplo, el caso estudio donde uno vio los efectos, pero perfectamente uno podría realizar ya esos estudios para el resto del país. Perfecto. César, una pregunta que tiene que ver con lo siguiente, con lo que acabamos de declarar ahora. Muchas personas se deben sentir como que están viviendo sobre hielo delgado, o sea que en cualquier momento se puede venir abajo, o sea, hay que pisar huevos, digamos. Dos preguntas. Una, lo que alguna vez se licuó, digamos, en términos de terreno, ¿puede con el tiempo volver a endurecerse? Y la segunda pregunta es, a partir de un reportaje, no recuerdo en qué estudio científico se basó para esto, y tampoco recuerdo si fue el New York Times o la revista Time, decía que la cantidad de edificaciones, de edificios tremendamente altos, y donde estos se juntaban, en términos urbanos, provocaban que fuera mucho más vulnerable respecto a que el terreno se diera. Vale decir, que en ciertas comunas, donde a veces son como fanáticos, por las razones pueden ser variadas, donde hay mucho edificio, muy pesado, el terreno es mucho más proclive a que se vea afectado por los sismos. Yo lo pondría así, cuando se hace un edificio, si se sigue a rigurosidad tal como se establece, se deben hacer estudios de suelo. Hay formas de saber qué tipo de suelo hay bajo nuestros pies. Suelos que estén, no sé, que una onda sísmica se amplifique, por ejemplo, otros donde haya menor riesgo, o por último construir sobre una roca, que sería tal vez el lugar más seguro, ¿cierto? Eso se puede saber a priori. Entonces, una vez que uno tiene bien hecho, en términos simples, un mapa sobre el tipo de suelo de nuestra ciudad, se puede saber dónde construir y qué tipo de construcción hacer. ¿Y cuántos? Claro, obviamente. Claro. Eso se puede calcular, estimar. César, una pregunta más, no sé si es una teoría mía futurista, pero si nosotros entendemos que el sol se está apagando y nuestra Tierra en su núcleo es como un sol, básicamente es algo incandescente, que también de cierta manera en la lógica debería estar apagándose, ¿eso no ayudaría a que la presión que hace desde adentro hacia afuera, que está disminuyendo, generase, ¿cómo se llama?, una compresión y que la Tierra en definitiva se vaya yendo hacia adentro también por la misma presión que viene desde afuera? ¿Que se hunda? Complicada tu pregunta. A ver, si yo trato de pensar en cómo yo entiendo la Tierra,
el núcleo efectivamente en algún momento, de hecho, se va enfriando. Claro. A escalas geológicas enormes que tienen más allá que ver que nosotros. Millones de años. ¿Cierto? Son miles de millones de años. Exacto. César. Eso se puede estimar. Sí. Pero la relación directa con el Sol es compleja, al menos no hay una pero escúchame, directa. si no estoy magnificando y que yo sé que esto puede ser a millones de años, pero a medida que ponte tú que baje a centímetros los grados, puede ser de que esto también sea la consecuencia de que hoy día tenemos más temblores en nuestro país, que sean más sensibles. Hay un link, a ver, como investigador debiese decir, eso puede ser una hipótesis. De acuerdo a lo que uno cree saber, y lo pongo entre comillas, ¿cierto? No debiese haber una evidencia directa. Pero, por ejemplo, si yo me pongo en la escala del tiempo geológico, a escala de 100 millones de años, claro, hay evidencias de que hubo actividades tectónicas más importantes, ciertos pulsos tectónicos, por ejemplo, pic que generaron más rápido la cordillera, que se puede ligar o correlacionar o al menos generar hipótesis que estén asociadas con la dinámica de las placas. Claro, como la era del hielo. Placas que se empiecen a mover más rápido por un lado, generan mayor subducción por otro. Sí. Y por ende, mayores terremotos y más cordillera. Pero es todo un tema de debate. Sí. César. Queremos agradecerte, César, y junto a Charlie Rivera, nuestro periodista, por estar en terreno, justamente en la falla de San Ramón, para hacer lo más didáctico posible esta claridad con respecto al riesgo que vivimos los santiaguinos. Muchas gracias, César. Gracias, maestro. En una próxima. Buena pista, Charlie. Gracias, Charlie. Gracias, César. Elder Charlie.